Buenas noches, vamos a comenzar nuestras asesorías del día de hoy. Está con nosotros Camila Morales, ella es estudiante de la licenciatura de médico cirujano del séptimo semestre. Y también estaba Jafet García, esa es la asesoría que se le subirá después. Y vamos a ver la primera parte del ciclo sueño-vigilia y también los ritmos del electroencefalograma. Cuando quieras, puedes comenzar, Cami. Perfecto, ¿me escucho ahí? Sí. ¿Se puede ver la pantalla bien? Veo, o sea, se ve la presentación, pero no como maximizada. ¿Y ahora? La sigo viendo chiquita. Déjame salvar. Sí. Listo. Ahora sí ya se puede ver. Sí, ahora sí ya. Va, perfecto. Pues vamos a ver lo que es el ciclo sueño-vigilia y los ritmos en lo que es el electroencefalograma. Bien, ya nos presentaron, pues es la presentación por parte de mi compañero Jafet. Y pues, ¿qué temas vamos a ver? Vamos a ver 8 temas. El primero son mecanismo de generación de la actividad eléctrica en el electroencefalograma. Y abarcaremos estos hasta lo que es el sueño y sus características principales. Así que empecemos. Hay que empezar por entender qué es electroencefalograma y los mecanismos que generan esta actividad eléctrica. Entonces, el electroencefalograma es un estudio que va a registrar la actividad bioeléctrica del cerebro. Es decir, nosotros colocamos estos electrodos así que en la cabecita de nuestro paciente. ¿Y qué va a pasar? La computadora va a registrar esto. Es decir, vamos a registrar lo que es el voltaje y la frecuencia de las ondas cerebrales. Pero, ¿qué es el voltaje y qué es la frecuencia? El voltaje va a ser la potencia con el cual se produjo la despolarización o el estímulo. La unidad se le conoce como voltio y en el electroencefalograma veremos valores desde los 0 hasta los 200 microvoltios. Esto lo veremos con qué tan alta es la onda que vamos a generar. Y por otro lado, la frecuencia va a medir el número de ciclos que tiene el electro por segundo, y esto se le conoce como hertz. En el libro los mencionan como ciclos por segundo, pero ya cuando lo vean así que en modo práctico se van a manejar los hertz. Y es común encontrarlo en valores tanto de -1 como mayores de 50. ¿Va? Ahora, ¿cómo es el mecanismo de generación del estímulo? Como sabemos, la neurona se despolariza del cuerpo hasta el soma. Entonces, si esta despolarización va en dirección hacia donde tenemos nuestro electrodo, la onda va a ser de tipo positiva, es decir, se va a ver hacia arriba. Pero en el caso contrario de que la despolarización se vea alejada del electrodo, la despolarización va a verse de forma negativa, es decir, la onda va a estar hacia abajo. Entonces, en base a estos dos, tanto que si se está alejando o acercando al electrodo, vamos a ver el registro de las ondas. Ahora, otra cosa muy importante es si se están despolarizando una o muchas neuronas. Si se despolariza solo una, ¿qué es lo que va a pasar? El estímulo es muy chiquito y literalmente el electroencefalograma va a verlo o casi ni no lo va a percibir, ¿ok? Es como si le trataras de hablar quedito a una abuelita. Entonces, la verdad es que esto no se registra.
Por el contrario, ya cuando tenemos grupos neuronales de miles y millones de neuronas, ¿qué es lo que va a pasar? Este estímulo ya por fin va a ser registrado en el electro. ¿Por qué? Porque es como si, pongamos que miles de personitas se pusieran a gritar. No es lo mismo que grite solo una persona a que griten miles. ¿Qué se va a escuchar más fuerte? Pues donde haya un mayor grupo neuronal. Y entonces podemos decir lo siguiente. La intensidad va a ser igual al número de neuronas que se despolariza, pero en sincronía, es decir, tendremos ondas fuertes siempre y cuando la despolarización sea al unísono. Si todas van juntas, esto va a ser un gran salto, pero también tendremos ondas anuladas. ¿Qué quieren decir? Son ondas que están fuera de la sincronía y por lo tanto se pierden en la multitud. Supongamos, de nuevo en el ejemplo de las personas gritando, si miles de personas están gritando y otra persona hace un ruidito, por ejemplo, rompe un plato, no se va a escuchar que se rompió el plato porque el grito es tan fuerte que el otro no se percibe. Y básicamente pasa lo mismo con las neuronas. Si muchas se despolarizan del lado, por ejemplo, del lóbulo occipital y se despolariza una del parietal, no se va a percibir la primera que está en el parietal, ¿ok? Entonces, recordemos, intensidad es igual al número de neuronas que se despolarizan, pero en sincronía. Ahora, ¿alguien tiene duda con respecto a cómo se generan los estímulos en electrocefalograma antes de pasar a los ritmos? Voy a suponer que no. Entonces, los ritmos. Así como tenemos, ahora sí que voltaje y frecuencia, vamos a tener patrones que van a ser básicos en el electroencefalograma. Este se los presento, pero no es importante que se los aprendan, pero este es uno que como que apenas se está incluyendo y es el patrón gamma. El patrón gamma, como pueden ver, pues no tiene ninguna sincronía, es arrítmico. ¿Y cuándo lo vamos a ver? Cuando tengamos tareas con mucho trabajo cognitivo. Es decir, cuando estemos súper concentrándonos, como cuando estemos haciendo un examen o cuando tengamos situaciones de mucho, pero mucho estrés. Y estos, pues, son frecuencias, como pueden ver, muy rápidas. Van de los 25 a los 100 ciclos por segundo, es decir, hertz, y ahora sí que su voltaje es muy chiquito. Debajo de este vamos a ir del más intenso al más tranquilo. Tenemos el beta. Este sí es necesario que se lo aprendan, porque como pueden ver, igual, son arrítmicos. No tienen un patrón, ahora sí que similar. Y cuando los vemos, los vamos a ver en estados de vigilia, es decir, nuestro día al día, cuando estamos con los ojos abiertos, cuando percibimos la luz y cuando nos estamos concentrando, es decir, casi todo el tiempo. ¿En qué lóbulos lo vemos con mayor frecuencia? En los lóbulos parietales y frontales. Y pues esto tiene ahora sí que cierta correlación porque estos lóbulos son ahora sí que básicos en el día al día. ¿Y cómo va a ser su patrón? Que es lo otro que se tienen que aprender. La frecuencia va a ser de 14 hasta los 80 ciclos por segundo o hertz y su voltaje va a ser bajo, es decir, debajo de los 50 microvoltios. El otro que tenemos debajo de este es el alfa. Este igual se lo tienen que aprender. ¿Y qué es lo que se tienen que acordar? Que el alfa va en una frecuencia de 8 a 13 hertz y igual con voltajes de 50 microvoltios. A esta diferencia de los otros patrones, aquí estos ya son rítmicos. ¿Y cuándo los vamos a ver? Cuando estemos en tranquilidad, ya sea con los ojos cerrados o, por ejemplo, cuando una persona esté meditando o cuando te encuentras como muy tranquilo y tengamos relativa actividad cerebral. Es decir, jamás vamos a tener valores de actividad cerebral nulos, pero van a ser bajos, ¿va? ¿En qué lóbulos podemos verlos? En el lóbulo occipital, en el lóbulo parietal y el frontal. Entonces, importante aquí de los ritmos, la frecuencia y en este caso un poquito el voltaje, ¿va? Ahora, otro punto importante que menciona su libro y creo que es importante mencionar es que el ritmo alfa y beta
dependen de que el cerebro esté conectado con el tálamo. No sé si ustedes se acuerden de, ahora sí que sus clases anteriores de fisio, pero el tálamo es un filtro cerebral. ¿Qué quiero decir? Nosotros recogemos información de la médula, de todo nuestro cuerpo, y no todo pasa al cerebro, sino que es filtrado por el tálamo y básicamente actúa como si fuera la secretaria del cerebro. Entonces, es importante en nuestra vida al día que el tálamo se conecte o básicamente se evalúe de forma constante con la corteza, y por eso las ondas alfa y las beta son importantes que tengan esta conexión talámica. Si no existen, no existen estas ondas, ¿va? Ahora pasamos a las otras que son un poquito más bajas. Están los ritmos teta. Los ritmos tetas igual son rítmicos, son más bajos que los alfa, van de 4 a 7 Hz. ¿Y cuando los vamos a ver? Es muy común verlo en niños, sobre todo en los lóbulos parietales intemporales, pero hay una excepción en los adultos, y es que cuando hay una situación de mucho estrés emocional, depresión, ansiedad, entre otros, se pueden alcanzar a observar estos ritmos teta. También se puede ver en trastornos cerebrales y estados degenerativos del cerebro. Y como dijimos, son frecuencias de 4 a 7 Hz o ciclos por segundo, y regularmente entre más bajo sea la frecuencia, más alta va a ser la onda. Entonces el voltaje aumenta. Y esto puede ser de un 2 al 4% de las alfa. ¿Va? Las delta, por último, estas igual son rítmicas, como pueden ver son mucho más lentas, van desde los 0.5 a los 3 Hz. ¿Y cuándo las vamos a ver? Estas las vamos a ver en el sueño profundo, que también es conocido como sueño reparador, en las enfermedades orgánicas graves cerebrales y en los lactantes. Es muy importante saber que aquí sí podemos tener ritmos delta sin tener tálamo. Aquí ya no hay una condependencia y eso es más una actividad corteza con corteza, ¿va? Entonces, en otra perspectiva, podemos verlo así. Las ondas lentas es como si las neuronas estuvieran bailando. ¿Qué quiero decir? Un grupo neuronal se activa y genera una onda ascendente, se desactiva y hace otra descendente, pero como pueden ver son todas juntas, ya sea que todas se prendan o todas se apaguen, ¿va? Pero todas van unidas. Y por el caso contrario, las ondas rápidas son cuando nuestro cerebro requiere actividades cognitivas más fuertes. Entonces es como si fuera un momento multitask de nuestro cerebro. Imagínense como cuando Bob Esponja tenía su bebecito y que estaba planchando, limpiando y todo, más o menos así está el cerebro. O incluso, como mencionamos, en situaciones de mucho estrés podemos aumentar esta actividad cerebral y por lo tanto nuestra frecuencia y las ondas van a ser más rápidas. ¿Qué va a pasar aquí? Aquí, a diferencia de las lentas, ¿qué pasa? Solo unas neuronas se despolarizan, mientras que otras no. Entonces, están unas sí, otras no. Unas sí, otras no. Y por eso podemos decir lo siguiente. Cuando tenemos grupos neuronales sin sincronía, tenemos valores altos de voltaje y frecuencias bajas, como son la teta, y la delta y un poco la alfa, ¿va? Y cuando tenemos grados de asincronía, tenemos voltajes bajos y altas frecuencias, como en la gamma, en la beta y un poco la alfa. La alfa es como un pequeño mix entre ambas, ¿va? Pero entonces es importante. Cuando hay sincronía, altos voltajes; asincronía, bajos voltajes; sincronía, frecuencias bajas; y asincronía, frecuencias altas. ¿Dudas con respecto a los patrones del electroencefalograma hasta el momento? ¿No? Pues va. Ahora, vamos a entrar ya como tal al sueño. Ya conocimos que podemos conocer las ondas cerebrales por electroencefalograma, patrones básicos alfa, beta, teta y gamma. Entonces, ¿ahora qué vamos a ver?
Sabemos que el sueño es ese estado en el cual una persona pues está dormida, pero la podemos despertar con estímulos. Si no la podemos despertar con estímulos, estamos hablando de un estado de coma, ¿va? Y las teorías que hablan acerca del origen del sueño son dos, una activa y una pasiva. ¿Y cuáles van a ser? La pasiva habla de que el cerebro se encarga de desactivar el sistema de vigilancia, es decir, que no hay otra forma de activarlo, solo desactivarlo. Y la hipótesis que se tenía es que, por ejemplo, como va a comentar mi compañero más adelante, el sistema SARA pues se agotaba, se cansaba y por lo tanto solo se apagaba, ¿va? No había algo que lo activara, solo se apagaba. Y el contrario, la teoría activa dice que es cuando se estimula vías cerebrales que desencadenan el sueño. Por ejemplo, hay una hipótesis que dice que nosotros acumulamos una sustancia a lo largo de nuestro día y al llegar la noche tenemos valores tan altos que estos activan el sueño. Pero ¿qué pasa? Hoy en día sabemos que el sueño es un proceso inhibidor activo. ¿Qué quiere decir eso? Que el sueño es desencadenado por la inhibición de zonas encefálicas superiores, pero de forma activa, es decir, otras neuronas son las que activan esa inhibición. ¿Y dónde se encuentran esas neuronas? En la protuberancia. ¿Y cómo se descubrió? Pues básicamente en el libro nos menciona que por experimentación la gente agarraba un cerebro, tomaba su bisturí y lo cortaba. Empecemos de la parte más baja a la más alta, ¿no? Entonces ya la cortaba y en este caso lo corta debajo de la protuberancia, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Pues se descubría que la persona no le pasa nada, o sea, su ciclo sueño-vigilia estaba normal, podía dormir y despertar cuando quisiese, realmente no había como gran afección. Entonces, ¿qué hicieron? Ahora cortaron más arriba, ahora cortaron a nivel medio de la protuberancia, es decir, de aquí. Recuerden que es el puente de protuberancia. ¿Y qué fue lo que pasó? Al cortar esta zona, sí hubo un cambio. La persona ya no pudo dormir. Hubo un estado de insomnio masivo y pues básicamente el animal de práctica pues falleció porque lamentablemente ya no pudo volver a dormir. Entonces, ¿qué descubrieron aquí? Se descubrió que los centros que tenían esta activación inhibitoria se encontraban en la zona de la protuberancia del puente, ¿va? Y bueno, solo para mostrarles, después se cortó aún más arriba, a nivel del mesocéfalo, ¿y qué fue lo que pasó? Una vez cortado, se dieron cuenta que la persona entraba en un estado de coma. Es decir, aquí ya no había regulación del sueño-vigilia y con el caso contrario, aquí la persona ya no despertó. Entonces, todo esto de las teorías ha sido así que plasmada por medio de experimentaciones y es la forma en la que nosotros como médicos o como ciencia pudimos conocer esta teoría activa inhibitoria. ¿Va? Ahora, es muy importante conocer un sitio que se llama Locus coeruleus y su importancia en el sueño. Empecemos por dónde se encuentra. El locus coeruleus se encuentra en la región dentro del tallo encefálico, en la región gris, es decir, son axones. ¿Y qué pasa? Aquí en la parte dorsal de la protuberancia es donde se va a encontrar justo debajo del suelo del cuarto ventrículo. ¿Y cuál es la importancia o por qué debemos de conocerlo? Porque es la principal fuente de noradrenalina del sistema nervioso central y tiene conexiones muy importantes que después mi compañero va a resaltar. ¿Cuáles van a ser? Tiene conexión con el sistema límbico, ya que recordemos que esta noradrenalina se relaciona con el estrés, con el tronco encefálico por mecanismos del dolor, pero a nosotros nos interesan estos dos por un mecanismo aurosal, es decir, cuando la persona cambia de estar en un sueño profundo a un sueño superficial, es decir, cuando ya te pueden despertar fácilmente, y para la regulación del ciclo del sueño y la vigilia. Y por último, también tiene comunicación con la corteza cerebral y otras zonas encefálicas para su modulación. ¿Va? Recuerden que las aferencias son aquellas que llegan aquí, ¿no?
Y por otro lado, las eferencias son las que salen. ¿Y cuáles van a ser? Pues las más importantes para nosotros son estas, para el cordón espinal y para todo lo que es el tálamo, ¿va? Ya que estas van a moderar lo que es el ciclo sueño-vigilia y parte de lo que es el control motor y sensorial durante el sueño, que después va a explicar mi compañero. Pero, pues, esto es todo por la primera parte. Mi compañero va a explicar lo que es el ciclo sueño-vigilia y el sistema SARA. Entonces, Bel, no sé si lo vayas a proyectar ahorita o si va a ser después. Lo voy a subir. Ah, ok. Entonces, si quieres las preguntas, si te las paso para que las puedas subir después de que vean también la parte de Jasper, ¿no? Ok, va. Pues ¿Alguien déjame. tiene alguna duda? No, todo bien, gracias. ¿Sí? Va. Ok. Pues va que Entonces va, ya chicas. terminaríamos y gracias, Cami. Muy buena Sí, exposición. va. Gra- Cualquier cosa ahí estamos, va. Descanse. Igual, chicas. Bye.